¿por qué pescamos con mosca? Esa pregunta nos llevó a profundizar más allá del cómo o el dónde. Nos hizo preguntarnos para qué lo hacemos. Entendimos que cada kilómetro de ruta recorrido, cada paso por senderos que parecen de ensueño, cada fogón donde abundan los silencios cómplices y cada cálculo meticuloso para engañar un pez, forman parte de algo más grande, la conexión con nuestro sentido más primitivo. Es esa conexión la que nos regala la sensación más pura de libertad y tranquilidad. Es ese instante en el que por un momento todo parece perfecto. Descubrimos que la pesca con mosca no es solo una técnica o un deporte, es una excusa, una invitación para llevar a nuestro espíritu a ese lugar tan deseado. Y claro, porque es ultra giga divertido. Comenzamos los preparativos para el viaje y como todo viaje comenzamos con una buena logística. Con todo preparado, ordenado y obviamente un poco de ansiedad de la buena, damos comienzo a una nueva aventura. Estamos en la localidad de Teca, primer parada técnica, vamos a cargar combustible, controlar las libras de las cubiertas y que todo esté en orden. No nos olvidemos de que la van va muy cargada, la estabilidad de la van depende de que todo esté en su lugar, así que vamos a cargar combustible y seguimos viaje para la zona de Río Pico. Muy importante en este tipo de viajes que lo más pesado vaya abajo. La estabilidad de la van depende de cómo distribuimos la carga, así que no nos olvidemos de lo más pesado abajo y que esté bien atado siempre, porque si se mueve la estabilidad se nos puede ir a la bosta, así que fundamental este tipo de detalles en este tipo de viajes. Terminó la parada técnica, seguimos viaje rumbo a nuestro destino del día de hoy, que es Río Pico, con una manija increíble. Mañana arranca la temporada de pesca, así con toda la ansiedad para empezar a filmar y a empezar a clavar pescaditos. Así que acompáñennos y seguimos nuestro viaje. Luego de un viaje largo pero disfrutando los hermosos paisajes de la estepa chubutense, llegamos a nuestro primer destino. Vamos a relajar un rato, cranear lo que vamos a hacer mañana y comer algo rico. Sinceramente, de ninguna manera nos esperábamos un inicio de temporada así. Un clima patagónico en su máxima expresión. Nevadas intensas, cortina de agua, ráfagas de viento de más de 80 km por hora y condiciones de pesca extremas. Pero sin previo aviso, todo empezó a suceder.
Primer día de la temporada y que no me pone a hablar de la alegría que tengo, porque caminamos una banda, cagamos de frío, está lloviendo a pleno, está re complicada, pero bueno, acá está el esfuerzo. Es hermoso, un macho divino, no sé, no me gusta hablar de peso, pero ustedes dirán cuánto pesará. Sé que es hermosa, es hermoso, es un macho adulto, bien adulto. La felicidad. Ya más relajados, seguimos viaje para el lago 1. Seguimos viaje en la zona de Río Pico. Cambiamos de lago, estamos atravesando un camino precioso. En la zona en la que estamos es básicamente precordillera, una formación montañosa 100% de piedra. La verdad que es impactante ver tantas montañas de piedra sólida, no en muchos lugares se ve. En cuanto a la flora, entre las especies más representativas se encuentran la lenga, el coihue y el ñire. Llegamos a donde vamos a pasar la noche número 2. Karim aprovechó que el clima está amigable para ir a hacer unos tiritos. No lo veo acá, pero espero que esté palanqueando algún buen pescado. Yo me quedé fiel a Colapinto. Vamos a hacer algo de comer acá. Vamos por ver acá la carrera. La idea es mancar la colapa hasta donde podamos. Por suerte, tener Starlink es una gran herramienta, pero bueno, se está levantando ya el Pestovich, así que a ponerle el pecho. Observar el nivel de compañerismo que hay en Van Life, que mientras Karimcho se fue a pescar, lo va a estar esperando unos sanguchitos. Espectacular. Ahí por radio me dijo que había clavado un par de pescados, hay que ver cuánto miente cuando llega. Pero se ve lindo, está ventoso, pero bueno, dentro de lo tolerable. Mientras comíamos los sanguchitos, contemplando las montañas que nos rodeaban, decidimos hacer un poco de trekking y fuimos en búsqueda de una vista más panorámica. El viento y el frío ya se hacían notar, así que sin duda arrancamos la caminata. Pudimos encontrar refugio. Hay ráfagas de viento muy fuertes y heladas. Unos lugareños más temprano nos informaron de un lugar al que debíamos analizar, de venir, pero sin mucho análisis vinimos igual. Es una pirca misteriosa que la llaman. Lo loco de esta pirca es que está habitada, o en sus alrededores habitan seres mitológicos o misteriosos. No sé cuál sería la palabra correcta, pero sin dudarlo dijimos, vamos a buscarlos. Tal vez tengamos la suerte de verlos. Estamos cerca de la pirca, no la encontramos todavía, pero la energía que ya se siente es realmente distinta a la que había abajo. Así que vamos a seguir buscándola y a ver si encontramos a estos seres mitológicos.
La energía ya se siente cada vez mucho más fuerte. Nos hablaron de este paredón, nos hablaron. Creo que es la última parte, antes de llegar a la pirca misteriosa. Karim, tenés cuidado, no mires para abajo, Karim, subí, dale, es acá. Parece que encontramos la pirca, pero se ven dos pircas, aunque lo de la derecha tiene una forma semi-humana. Nos vamos a acercar un poco más con cautela para ver de qué se trata. Les miento si no les digo que estoy cagado hasta las patas. Oh. No, es imposible describir lo que estoy viendo en este momento. Qué bueno tener una cámara. Estamos realmente cerca de lo que parece ser uno de los animales mitológicos de los que nos hablaban. Vengo en son de paz. Vengo en son de paz. Somos amigos, ¿ok? Tranquilo. ¿Me puedo acercar? Es increíble, loco. Es increíble, me hablaron de vos. Es increíble poder estar acá tan cerca. ¿Nos podemos tomar una birra juntos? Me siento muy privilegiado. Vamos a dejar las cosas por acá y nos vamos a tomar una birra con nuestro amigo ancestral. Encima toma Grafter. Es una maravillosa jugada. Gracias, loco. Zarpado donde vivís. ¿Lo viste con la pinta hoy? Después de una caminata y boludear un rato con nuestro amigo mitológico, volvimos a la van a prender el fuego para hacer un asadito a orilla del lago. Seguimos viaje para nuestro próximo destino, los majestuosos Lago Vinter y el río Corcovado. Una particularidad de estos ambientes es que el lago Vinter es compartido con Chile y de su lado se llama Palena. Y en el caso del río Corcovado, su particularidad es que desemboca sus aguas en el Océano Pacífico. Es por esto que en sus tramos inferiores y medio habita el salmón chinook, también conocido como salmón del Pacífico. Hicimos una pesquita por el río y conectamos unas lindas arcoíris. Aprovechamos que la visibilidad era buena y las pescamos a pez visto con imitación de minnow y en aguas bajas. Las arcoíris en esta época suelen estar un poco flacas ya que vienen de su época de desove, así que a tratarlas con muchísimo cariño. Hablate algo. Bla 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 bla. Bueno, llegamos a la boca del Corcovado, del río Corcovado, en el lago Vinter. No sé si se escuchará el viento, pero el clima se puso realmente patagónico y aprovechamos que está fresquito para cocinar un estofado con la carne que sobró de ayer. Siempre hacemos estofadito cuando sobra un poco de carne, tomando un hermoso vino rosado de Genari. Y lo que vamos a hacer hoy es básicamente programar los próximos 4 días, aprovechar que el clima no está muy amigable para salir. Pudimos estacionar la van en la boca, del lado izquierdo, mirándolo desde el río, y la verdad que el lugar está precioso, lleno de muticias, que es una planta autóctona de la zona andina, no solamente de Chubut, sino en Santa Cruz también se puede encontrar, en Río Negro y
y en Neuquén, zona alta más que nada. Así que nada, disfrutando, vamos a comer algo rico y a ver qué nos deparará estos próximos días. Llegamos al arroyo Huacho que estábamos buscando. El arroyo es de agua rápida, pero bueno, lo que nos permite buscar algún pool y algún pozón donde se suelen estacionar los pescados decentes que venimos a buscar. Justo acá atrás tenemos una linda agua para sacar algo decente. Se ven las truchas, así que ahora vamos a hacer unos tiritos a ver si podemos agarrar una de las dos que se ven acá estacionadas. Así que vamos. Bueno, arroyo Huacho, la verdad, como todos los otros ambientes se está portando de maravilla, esto es un sueño. La calidad de pescado que hay en un arroyo así, fenomenal, súper saludable, súper activa, el agua está helada, es el arroyo que viene del lago Huacho y va al Winter, no mucho para sumar. Y así va terminando este primer capítulo de nuestra aventura en Van Life Patagonia. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. Si les gustó este video y quieren seguir acompañándonos en este viaje, no olviden darle like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo.